vamos a trabajar todo lo relacionado con la facturación electrónica. Bueno, ¿qué tenemos? Entonces, en principio, estos son algunos elementos tomados como tal de la página de la DIAN y bueno, insumos importantes frente a este tema conceptual. Muchos de nosotros lo trabajamos, otros no, y la idea es poder iniciar con pie derecho todos estos temas tributarios, los cuales son importantes de conocer y de validar dentro de la vida, dentro de la cotidianidad. Entonces, vamos aquí bueno, vamos a ir acá anotando. Por acá. Listo. Entonces, vamos por acá dibujando. Entonces, ¿qué tenemos en principio? Listo. ¿Qué es la facturación electrónica? Entonces, tenemos que relacionar la facturación electrónica como qué? Como los sistemas de facturación, el cual ¿qué hace? Soporta las transacciones de bienes y servicios y que tiene lugar a qué? A través de sistemas de computación y o soluciones informáticas. Esto es lo que hace la diferencia. ¿La diferencia con qué? La diferencia con los otros sistemas de facturación. ¿Qué otros sistemas de facturación tenemos? Entonces, tenemos los sistemas de facturación como el POS, el cual la podemos identificar, o es aquel que nos entregan en los supermercados, aquella tirita, el de papel, el de talonario, y bueno, esos son como tal algunos para poner o tener en cuenta frente a todo este tema de facturación electrónica. Bueno, ¿cuál es la principal característica como tal de la facturación electrónica? Es efectivamente ser el soporte frente a qué? Frente a la venta o compra, o bueno, en sí, frente a la transacción de compra y venta, ¿de qué? De bienes y servicios que se generan a través de un sistema o un computador o de un programa. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos? Una factura, entonces, en principio, la factura de venta, es decir, aquella factura electrónica. ¿Y qué otro elemento tenemos? La de talonario o computador provenientes para inconvenientes tecnológicos. Entonces, en principio, identificamos este elemento de la facturación electrónica como el principal insumo. A esta fecha, ya todos los que emiten o los que son responsables de IVA ya deben como tal generar la facturación electrónica. ¿Por qué? Porque sobre este es el soporte para deducir costos y gastos dentro de la renta del año 2022. Documentos equivalentes, 12 en total. Tal como les comentaba, documento POS, entre otros, los documentos POS, los talonarios y bueno, todos aquellos los cuales la cuenta de cobro también es un documento equivalente, entonces todos aquellos los cuales también soporten una transacción o un bien o un servicio. ¿Listo? Entonces, este es el principal elemento a considerar frente a qué? Frente a el concepto de facturación electrónica. Ahora, vamos a revisar algunos elementos también a tener en cuenta. Entonces, ¿qué beneficios tiene la facturación electrónica? Entonces, automatiza y minimiza procesos manuales. ¿Por qué surge como tal bueno, la automatización? Porque efectivamente ya no tiene que la persona
como tal en su factura, digitarla, o bueno, digitar los datos en un computador, imprimir, después ir a que el mensajero lleve la original, sino que pues efectivamente automatiza todos esos procesos. ¿Qué otro elemento es importante tener en cuenta? Devoluciones y declaraciones automáticas. ¿Qué va a suceder en un futuro no muy lejano? Que las devoluciones, cuando se declara como tal el IVA, la renta, y se genera un saldo a favor, Aquí pues, encontré todos los papeles menos donde tenía los maricas apuntes, huevón. Ay, sí, sí. Iván, busque bien los apuntes que se le alcanzó a escuchar. Entonces, ¿qué tenemos? Entonces tenemos devoluciones. Efectivamente, ¿qué va a suceder? La DIAN. Bueno, vamos a declarar la DIAN como tal. Efectivamente, ya con esos datos van solamente a girar a ese contribuyente. Entonces, esto es un tema, bueno, muy interesante frente a lo que quiere hacer la DIAN y no, bueno, va a suceder, bueno, va a suceder en un periodo muy lejano, muy cercano, perdón, y nosotros como contribuyentes vamos a tener como tal estos temas presentes. ¿Listo? Efectivamente, frente a las devoluciones de IVA, a las devoluciones de renta, es decir, todos esos mayores saldos a favor. Y declaraciones automáticas. También no nos extrañemos y cuando les llegue la declaración de renta a su casa, o bueno, les llegue al sistema como tal ya realizado, se acordarán como tal de esta clase. ¿Por qué? Hacia allá va la DIAN, a esa formalización. Dentro de esas declaraciones automáticas que quiere hacer la DIAN, los cruces como tal de las declaraciones de IVA, de las declaraciones de retenciones y las declaraciones de renta. Entonces, todo lo que sea, todo lo que realice pues, un contador, pues efectivamente tendrá que llegar a a ser verificable pero bueno, como tal, ese es el principal objetivo de la DIAN, generar esas declaraciones como tal a través del sistema. ¿Cómo puede hacer eso la DIAN? Y entrando un poco dentro del concepto de facturación electrónica. A través de un programa, efectivamente se registran los datos de la factura, estos se cargan a un servidor de la DIAN y la DIAN queda automáticamente ya con esa factura y con esos datos de ese contribuyente, tanto de quien compra como de quien vende. ¿Para qué? Para que al final puedan realizar como tal esa declaración. Entonces, para que solo sea el tema de los cruces y pues efectivamente solo genere como tal aquella declaración. Reduce costos frente al papel. Efectivamente, al ser automática, al llegar al correo, pues va a contribuir también al medio ambiente. Búsqueda de documentos bajo un sistema, pues relaciona también cuántos son los generados, cuántas son las facturas de venta y pues hacia allá es donde se busca como tal esa optimización. ¿Cómo la podemos relacionar? La podemos relacionar con, bueno, con aquellos conceptos que trabajamos frente a la revisoría fiscal, ¿frente a qué? Frente a esa optimización o frente a esos papeles de trabajo. Bueno, ya vamos a revisar algunas situaciones frente a ese tema porque en algunos casos pues no se aplica. Entonces, ¿qué tenemos? Fomenta la desmaterialización de documentos de negocio. Es decir, que hay un mayor control frente a las generaciones de documentos, es decir, ya como tal, generar ese documento soporte. Efectivamente, bueno, efectivamente, entonces, ¿qué tenemos? Bueno, que la información no repose solamente en el área de facturación, sino que la gerencia o todos aquellos los cuales estén interesados en la factura que hagan parte de la compañía, pues tengan acceso a ella. ¿Listo? Factoring electrónico. ¿Qué es el factoring?
es la compra como tal de facturas de venta. Y esto que relaciona. Entonces, hay empresas, y siempre que veamos, siempre hay empresas o hay empresas como tal de factoring electrónico, o bueno, de factoring, es decir, que se dedican a la compra y venta de facturas, ¿para qué? Para generar utilidad de ellas, de estas. Ejemplo, la empresa tiene una factura, la cual se la van a pagar a 90 días. Lo que hace el factoring es ofrecer un valor por esa factura y pues asume como tal el riesgo de que no le paguen o asume el valor del dinero en el tiempo y hacia allá como tal va relacionado con este tema de factoring. Relación clientes-proveedores, el tema de que la factura no me llegó, nunca me llegó, que la factura está perdida, nada, pues efectivamente va a generar que una comunicación directa, o bueno, va a mejorar los canales de comunicación entre las compañías. ¿Qué nos dice la DIAN? Es muy segura, difícilmente falsificable. ¿Por qué difícilmente? Tal como les comentaba, al generarse la factura, llega a los servidores de la DIAN y estos ya tienen como tal la información. Y facilita el intercambio de documentos, tal como hemos venido trabajando. Efectivamente, facilita como tal esos formatos a través de un correo o a través del WhatsApp mismo también se tienen las facturas o cualquier otro medio tecnológico. Efectivamente, pues hay un intercambio entre unas compras y unas ventas y otros elementos, los cuales son, o bueno, son uno de los beneficios dentro de la facturación electrónica. Listo. Entonces, ¿qué tenemos? Que vamos a trabajar por acá, permítanme borro. Y seguimos. Ahora, entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Quiénes deben facturar electrónicamente? Si nosotros en nuestra empresa no lo estamos haciendo y revisamos estos, bueno, revisamos estos requisitos, pues hay que tener muy presente todos estos temas. Voy a seguir aquí con el rojo. Entonces, personas jurídicas que enajenen bienes o servicios. Principio. Personas jurídicas denominadas, entonces, SAS, limitadas, comandita por acciones, unipersonales SAS, pues efectivamente deben facturar electrónicamente. Ese es uno de los principales. Si tienen, bueno, si sus compañías o sus empresas o un conocido, pues efectivamente no factura electrónicamente y es SAS, entonces, importante tener eso en cuenta. Ya vamos a revisar ahorita qué dificultades y bueno, vamos a trabajar un poco frente a esos temas y bueno, con cada una de las experiencias que cada uno de ustedes ha tenido desde ese punto, que es cada uno, es un punto de vista interesante. Importante, las personas que enajenen bienes o servicios con ingresos superiores a 3.500 VTs. En este caso, efectivamente, las personas naturales, las cuales, bueno, se relacionan con las personas naturales responsables del IVA. Ahora, ¿qué otro elemento tenemos en cuenta? ¿O quiénes deben facturar electrónicamente? Las personas naturales, contratistas del Estado, con ingresos brutos superiores a 4.000 VTs. Entonces, ¿qué tenemos o qué relacionamos? Entonces, nuevamente, naturales contratistas con el Estado superiores a 4.000 VT también deben facturar electrónicamente. Otro requisito. ¿Qué otro? Personas naturales diferentes ¿de qué? De minoristas, artesanos, agricultores, ganaderos y que tengan ingresos, pero cuenten con un establecimiento de comercio, explotación de intangibles, sean usuarios aduaneros o tengan consignaciones de inversiones. Es decir, si tienen alguno de estos elementos, deben efectivamente facturar electrónicamente sin importar si sean artesanos, agricultores,
ganaderos o minoristas. Otro, contribuyentes que optaron por el régimen simple de tributación. Esto también lo vamos a trabajar nosotros, tema muy interesante que también está de moda, que muchos que hasta ahora están saliendo dentro de los programas como tal de contabilidad. Entonces lo vamos a trabajar, vamos a revisar el formato y vamos a revisar las principales características de este. Bueno, entonces permítanme por aquí, borro. Y entonces vamos acá. ¿Qué se necesita? Importante. Un software de facturación electrónica puede ser uno propio, desarrollado por ingenieros, por uno comprado, uno contratado, y uno de la DIA. Entonces, este también lo puede. ¿Y qué estos? ¿Estos que ofrecen? Entonces, el software y el certificado de firma digital. ¿Listo? La firma digital es lo que le valida como tal, bueno, la validez como tal a esa facturación electrónica. Ahora, entonces, esos dos elementos son los más importantes dentro de la facturación electrónica. Ahora, bueno, nosotros nos adelantamos tal a lo que nos decía el documento. Pero entonces, software propio a través de un aliado o a través de la facturación gratuita de la DIA. Entonces, ¿qué pasos se deben seguir? Entonces, el registro, una obtención de un certificado digital, un cargo del certificado digital según el software, registro, obtención de certificado digital, 5 minutos, servicio gratuito según el software, pruebas de habilitación, 30 minutos según el servicio gratuito, este es el de la DIA. Por acá, celular. ¿Qué más tenemos? Entonces, solicitud y asociación de rangos de numeración, 15 minutos, y expedición de factura, según el plan de trabajo, y pues efectivamente es un tiempo. Entonces, importante tener en cuenta los costos que ofrece un facturador electrónico aparte, un software propio, y como tal la DIAN. La DIAN, al ser gratis, pues efectivamente pues, reduce como tal los costos de operación. Sin embargo, pues muchos prefieren tener un software propio para evitarse todos los problemas con la DIAN. Tienen unos módulos pues interesantes y pues algunos, bueno, se incluyen o fueron incluidos como tal en la contabilidad y bueno, eso también es un gran aporte dentro del desarrollo. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, vamos a revisar algunos mitos y realidades, algo que también debemos conocer dentro de estos conceptos de facturación electrónica. ¿Listo? Entonces, la facturación electrónica es costosa. Algunos todavía tienen, bueno, tenemos este concepto, algunos otros no, más sin embargo, ¿qué tenemos? Entonces, hay una facturación gratuita de la DIA, una recuperación de inversión de desarrollos y una firma digital para la DIA. Es decir, si es muy costosa, utilice el de la DIA. El software de facturación de la DIAN tiene límite de documentos, no tiene límites de documentos electrónicos de clientes o de productos. El servicio de la DIAN se cae. Este es importante. ¿Y qué nos dice? Que Azure, bueno, se desarrolló en la nube y es escalable. Almacenamiento sin límite. Esto es un gran desarrollo para la DIAN. Muy importante. Donde los contadores, bueno, nosotros los contadores declaramos todas las obligaciones tributarias, pues están enfocadas
bueno, en una plataforma Muisca, ¿sí? Esta es la que se cae a cada rato, la que se le hace el mantenimiento a cada rato y costó miles de millones de dólares. Y, bueno, millones de dólares. ¿Y qué tenemos? Y este que es Azure, que es el tema de la nube y que tiene un almacenamiento sin límite. Esto es lo último en, bueno, en tecnología frente a todo este tema. Y bueno, quienes lo utilicen, pues no van a tener como tal pérdida de, bueno, situaciones frente a ese tema. Es muy corto el tiempo, entonces, importante, desde el 2018 se está implementando, se han presentado 3 meses entre registro, que relaciona las tareas de las empresas de softwares y la solución gratuita es intuitiva, es decir, que pues, se encuentra de manera fácil de encontrar. Si se cae el internet no puedo facturar electrónicamente, facturación por contingencia y se puede facturar por el celular. Entonces, no hay excusa como tal de no facturar. Más de 200 validaciones de factura son muchas. Entonces, ¿qué se envía? Un modelo con validación posterior. Bueno, que hoy se están imprimiendo en papel y la calidad de la información es el verdadero beneficio. Tema en cuenta, mis clientes no se quieren identificar, voy a perder ventas con la facturación electrónica. Comprar consumo. Bueno, entonces, este es muy importante tener en cuenta dentro de todos estos elementos. Entonces, ¿qué decimos? La compra del consumidor final no es deducible. Entonces, si se está comprando o vendiendo a alguien que no se registra, pues no va a ser deducible de renta. Se puede usar el POS, es decir, los recibos pequeñitos, y venderle informales. Venderle a formales mejora la calidad de su información. Es decir, si se está vendiendo de la mejor, de la manera legal, pues efectivamente estas empresas están formales y pues la DIAN tiene un mejor control sobre los mismos. Ahora, ¿qué tenemos dentro de cada uno de los conceptos trabajados frente a la DIAN? Entonces, en principio, el facturador electrónico, que acá lo tenemos, ¿cierto? Se identifica como, bueno, entonces tenemos como el vendedor que utiliza un software de facturación electrónica que genera un formato XML. Bueno, la factura como tal se envía a la DIAN la prueba. Este lenguaje XML ya tiene una aprobación por parte de la DIAN, ya que están los servidores, y llega como tal al comprador. Así es como surge el proceso frente a la facturación electrónica. Tema muy importante frente a esta aplicación, bueno, aplicación tributaria y todos estos temas relacionados con esto. Bueno, vamos aquí a revisar. Entonces, ¿qué tenemos? Entonces, en principio, vamos a identificar algunos conceptos, entre los cuales, ¿qué tenemos? Una validación previa. Entonces, es el proceso que se le hace a la factura, notas débito y crédito, generadas y transmitidas a la DIAN para verificar que cumplen con las reglas definidas por la entidad en el anexo técnico. Este proceso se hace en fracción de segundos para que luego el documento junto con el comprobante sea entregado por el comprador. Entonces, nuevamente, la validación previa, ¿a qué se relaciona? Entonces, vamos aquí a anotar. Entonces, una transmisión, en principio, la que se realiza por parte del vendedor, ¿qué hace? Bueno, llega a los servidores del proveedor tecnológico, llegan a la DIAN lo valida y va a transmisión y finalmente que genera una validación por parte de la DIAN de esta transmisión como tal, de los elementos como tal de la facturación electrónica. ¿Qué surge? ¿O cuál es nuevamente el repaso frente a esto? Entonces, una compra, el facturador electrónico debe entregar la factura electrónica de venta y pues se genera como tal el soporte ya validado por la DIAN. Nuevamente, entonces,
Vamos a revisar otros beneficios, pero ya en temas, bueno, un poco más tributarios. El Centro Interamericano de Administraciones Tributarias. Entonces, bueno, dice que es más económico facturar electrónicamente y que puede representar un 80% de gastos frente a la gestión de facturas del papel. La automatización y la percepción de facturas genera ahorro y tiempos de procesamiento y toca nuevamente las relaciones comerciales. Temas muy importantes frente a lo que es la facturación electrónica. Otros trámites internos de las empresas. La factura es validada por la DIAN y puede ser objeto de factoring. Facilita a la DIAN los mejores servicios, es amigable con el medio ambiente y mejora el comercio exterior con países. Ahora, una cosa es como tal la facturación electrónica, pero otra cosa es el documento soporte, que también lo vamos a trabajar acá. ¿Qué relaciona o qué es el documento soporte? Entonces, en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar, a expedir factura de venta o documento equivalente. ¿Listo? Entonces, un documento equivalente ya existía, pero esto salió a partir de octubre del año pasado más o menos. ¿Y qué relaciona? Esto no muchos lo saben. Entonces, ¿qué es el documento soporte? Se usa para acreditar la compra de un bien o servicio y que debe generar, óigase bien, el comprador. ¿Listo? ¿Y qué hace? Entonces, cuando hace transacciones con un proveedor que no está obligado a expedir factura de venta o documento equivalente. ¿Listo? Entonces, importante, ¿quién lo genera? El comprador y quién lo debe aplicar. ¿Quién? Bueno, a quien no está obligado a expedir factura o documento equivalente. ¿Esto de dónde surge? De el seguimiento como tal de la DIAN para fiscalizar todos aquellos los cuales no tienen de alguna manera en sus sistemas debido a que no tienen un documento soporte. ¿Qué relacionamos? ¿O cómo se usa? Entonces, se usa, entonces, frente a qué? O bueno, o quién lo usa. Entonces, lo expide como comprador para documentar la transacción. ¿Y para qué se utiliza? Entonces, para la deducción de costos o deducciones. Es decir, si no se aplica, no la DIAN al momento de generar la fiscalización como tal de esa renta, va a solicitar los documentos y si no se tiene como tal ese documento, pues efectivamente va a generar como tal, bueno, esa deducción y por ende la factura va a estar errónea. Y pues tiene que realizar las correspondientes pagos de sanción por corrección. Entonces, ahora, ¿quiénes lo deben emitir? Entonces, nuevamente lo emite el comprador del bien o servicio. ¿Y para qué se emite? Entonces, nuevamente voy acá a subrayar algunos elementos importantes. Entonces, frente a este caso, entonces, como vendedor del bien del prestador o servicio, no tienes, bueno, dice, no tienes obligación de expedir factura. ¿Listo? El comprador podrá generar el documento soporte de adquisiciones. Entonces, frente a este tema, bueno, entonces, nuevamente, los no obligados a expedir facturación, expedir factura de venta o documento equivalente para documentar la transacción, contabilizarla. Es decir, es un soporte y dentro de lo que hemos venido hablando, también es un documento dentro de la revisoría fiscal y bueno, todos aquellos elementos relacionando todos estos temas. Ahora, ¿quiénes obligados? Entonces, está obligado si se adquiere un bien o servicio o una compra a uno obligado a expedir factura. ¿Qué beneficio tiene? Documentar las operaciones cuando se realizan con proveedores no obligados a emitir factura. ¿Por qué surge esto? Surge para la DIAN dentro de los procesos de fiscalización para poder incluir más contribuyentes para que declaren renta y para llevar un control de, bueno, como tal, de los gastos que en algún momento pueden ser ficticios y los cuales pues deducen como tal de la renta. Entonces, hacia allá va
este tema. Requisitos. Importante esta resolución. Entonces, la resolución 0042 de 2020. Estar denominado expresamente como documento soporte de adquisiciones, tener la fecha de operación y contener los apellidos, nombre o razón social, es decir, más o menos una cuenta de cobro, pero pues la que se genera como tal en el sistema de la DIAN. Contener apellidos, llevar el número que corresponda al consecutivo, incluyendo el número, rango o vigencia autorizado por la DIAN. Tema muy importante tener en cuenta. Es decir, no solamente se va a quedar esa compra, bueno, entonces pongámonos en el lugar de una empresa. Le compra a una persona natural, esa persona natural no factura IVA. Entonces, ¿qué debe hacer como tal esa empresa? Debe como tal generar un documento soporte, el cual verifique o valide como tal con todos estos documentos la operación. Y debe haber un consecutivo, es decir, la empresa debe solicitar unos números y ese consecutivo es el que se le va a asignar a ese documento soporte, porque después se tiene que relacionar a la DIAN para que después en la información exógena y los cruces de información aparezca esa persona y empiece como tal, o bueno, se empiezan a generar esos procesos de fiscalización y para que sirva como documento soporte para quienes, para la empresa, quien es finalmente la que adquirió como tal ese bien o ese servicio. Entonces, el bien o el servicio, bueno, Mauricio, ya revisamos, ya terminó acá y ya hablamos y solucionamos dudas. ¿Qué relaciona? ¿Desde cuándo se debe emitir y exigir el documento soporte en adquisiciones? Entonces, importante, bueno, esto es una información relacionada con los comunicados que han sacado, es decir, el 21 de julio y una resolución del 5 de mayo. Importante tener en cuenta, ahorita estamos a la espera de las resoluciones o comunicados frente a estos temas, puesto que es otra carga en relación a los sistemas para la DIAN. Entonces, si no está preparada, pues va a generar colapso en los sistemas y ya hemos visto todo lo que sucede cuando la DIAN está colapsada. Entonces, hacia allá están como tal estos temas. Ahora, ¿qué vamos a revisar? Bueno, este es como tal la dirección de la factura. Vamos ahora a revisar el portal de la DIAN. Entonces, portal DIAN, podemos colocarlo así y podemos generar entonces facturación electrónica para ir de una vez a donde está. ¿En dónde se encuentra? Entonces, a partir de en el sitio web relacionada con la facturación gratuita de la DIAN. Entonces, ¿qué hay que dispone la DIAN frente a todo lo relacionado con la facturación electrónica? Importante tener en cuenta pues esta página. Bueno, miren, acá está. Entonces, en impuestos, sistema de facturación electrónica, creería que nos va a arrojar el mismo al mismo portal. Entonces, este es como tal el sistema. Entonces, toda la información de factura electrónica, documento soporte de pago de nómina electrónica, algo que también ya se viene trabajando y el cual ya hay unas obligaciones, y documentos soportes no obligados y la normativa. Entonces, importante a tener en cuenta esta página para todos los que lo necesitemos. Bueno, se los voy a compartir por acá, por si la necesitan. Ahora, entonces, ¿qué tenemos? Entonces, vamos aquí a finalizar. Bueno, entonces, vamos aquí a modo lectura. Y bueno, entonces vamos a finalizar nuestra grabación del día de hoy.